Bienvenidos a Venezuela, el país de sus sueños. En Venezuela cada día es un día perfecto. Cada año miles de turistas visitan el país para disfrutar de las maravillosas playas y del glorioso sol. Sin embargo, el verdadero tesoro de Venezuela yace bajo tierra. Tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tal riqueza ha provocado un maravilloso crecimiento económico en los últimos años. Con tal bendición, es seguro que el futuro de Venezuela solo puede ser riqueza y prosperidad. Riqueza y prosperidad. Riqueza. En 2002, hace apenas 20 años, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Bendecido con más reservas de petróleo que ninguna otra nación, parecía que el futuro era brillante. Hoy, ese país prometedor ha desaparecido y se ha convertido en una de las naciones más pobres de América Latina, con hambre y desesperación. En 2017, el venezolano promedio perdió 11 kilos por falta de alimentos. La situación es tan desoladora que 6 millones han huido, muchos caminando días para llegar a países vecinos. Además de la ruina económica, Venezuela también ha perdido su democracia, pasando de una nación con elecciones respetables a ser ahora un estado totalitario. Así que, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó Venezuela de ser la envidia de otras naciones latinoamericanas a su mayor fuente de refugiados? ¿Cómo pasó de ser un país con frecuentes traspasos de poder a uno que lo ha intentado todo, pero no logra deshacerse de su dictador? En resumen, ¿cómo se convirtió Venezuela en el mayor desastre de la historia reciente de Latinoamérica? En los 50s, Venezuela era el cuarto país más rico del planeta, y durante las siguientes décadas disfrutó de una especie de época dorada. Parecía haber estabilidad política y un rápido crecimiento económico. En 1973, la guerra en Oriente Medio hizo que el precio del petróleo se cuadruplicara en un año. Para Venezuela eso fue una bonanza. El gobierno nacionalizó las compañías petroleras y sus ingresos se dispararon. Sin embargo, mientras los ingresos del gobierno aumentaban, sus gastos lo hacían aún más. El gobierno gastó y despilfarró tanto dinero que para finales de los 70s estaba profundamente endeudado. Las cosas podrían haber ido bien si el precio del petróleo se hubiera mantenido alto, pero en los 80 se desplomó. Lo que había sido una fiesta se convirtió en hambruna y el país entró en una profunda recesión. Mientras tanto, el descontento crecía entre la población. El gobierno intentó introducir medidas para mejorar la economía, pero fueron profundamente impopulares. En 1989 se produjo una ola de disturbios y saqueos, que se conoció como el Caracazo. Duró 9 días y cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. A Hugo Chávez, que continuaba reclutando soldados, este descontento le vino como anillo al dedo. Para la gente común, Chávez resultaba más cercano que las élites gobernantes que odiaban. Como ellos, tenía piel oscura y hablaba de la misma manera. La corrupción de la clase política se puso de manifiesto al año siguiente, cuando el presidente fue procesado por malversación de fondos. Chávez pasó a ser visto como el valiente soldado que se había enfrentado a la muy corrupta clase dirigente. Para las elecciones de 1998, Chávez se había convertido en el hombre más popular de toda Venezuela. Su popularidad, combinada con el odio hacia la élite gobernante, hizo que obtuviera el 56% de los votos, una victoria inequívoca. La elección de Chávez recibió la bendición de los izquierdistas de todo el mundo. Apenas llegó al poder, Chávez no tardó nada en cambiar la constitución venezolana. En ese momento, los presidentes venezolanos estaban limitados a un mandato, pero Chávez no quería tener solo un mandato. Fue por ello que convocó un referéndum sobre la conveniencia de cambiar la constitución. La nueva constitución entró en vigor en 1999. Eso significaba que Chávez sería capaz de postularse para un segundo mandato. Y sumado a esto, disminuyó significativamente el poder del Congreso. Esto era bueno para Chávez ya que no controlaba el Congreso. Con un poder casi total, Chávez comenzó la política, que sería de las más perjudiciales para la economía venezolana. Esa política fue la expropiación, también llamada nacionalización. En esencia, significaba que el gobierno confiscaba empresas o tierras de ciudadanos particulares. Los primeros ejemplos fueron la expropiación de tierras agrícolas. Chávez quería arrebatar la tierra a los ricos y dársela a los pobres. Otorgó a funcionarios de bajo rango el poder de confiscar tierras que consideraran poco productivas. El funcionario entonces podía entregar la tierra a otra persona. Por supuesto, todo esto se prestaba a abusos y los funcionarios se limitaban a confiscar tierras y dárselas a sus amigos o partidarios políticos. Personas que invirtieron años en sus granjas verían cómo se les quitaba todo. Aquí le ves es una finca a la cual le dediqué 28 años de mi vida.
donde invertí todos mis recursos. A menudo, las expropiaciones no eran más que saqueos autorizados por el gobierno. Empezaron en ese momento a tomar posesión de los tractores y empezaron a saquear prácticamente toda la finca. Y pues en ese momento yo estoy recibiendo llamadas de los mismos trabajadores, mira, que me están quitando el tractor, que se están metiendo en la bomba. La oposición estaba en contra de esto y ahora se decidía a sacar a Chávez. Había muchos grupos poderosos en su contra: las empresas, los sindicatos, la iglesia, los medios de comunicación e incluso parte del ejército. Se intentó un golpe de estado. El 12 de abril del 2002, el golpe fracasó debido a la incompetencia. En 2003, la oposición intentó de nuevo sacar a Chávez, esta vez con una huelga general que duró 2 meses. Numerosas personas se negaron a trabajar y la economía se paralizó. Hubo frecuentes protestas en la Plaza Caracas, a veces con tiroteos. Todo tipo de grupos se unieron a las protestas, incluso jueces supremos y recaudadores de impuestos. Finalmente, los huelguistas cedieron, volviendo al trabajo, y por segunda vez, Chávez había vencido a la oposición. Ya que la industria petrolera era tan importante para Venezuela, Chávez quería hacerse con el control de la petrolera estatal, PDVSA. Había sido propiedad del gobierno durante décadas, sin embargo la gente que la dirigía estaba en contra de Chávez. Despidió a más de 18,000 empleados, casi media planilla. Entonces, curiosas vacantes con sus partidarios, que podía controlar. Chávez ahora tenía el control directo sobre todo el dinero del petróleo, que utilizaba para pagar programas de bienestar para los pobres. También lo utilizó para comprar votos y pagar sobornos. La Constitución, que él había implementado en 1999, tenía un artículo para que el presidente pueda ser destituido por referéndum. Para que se diera a cabo el referéndum, era necesario que el 20% del electorado firmara una petición diciendo que lo quería. La petición alcanzó fácilmente el 20% y el referéndum se celebró en agosto del 2004. Chávez denunció todo el asunto como un fraude, pero al final no tuvo nada de qué preocuparse, ya que ganó el referéndum 60-40. Con la victoria en el referéndum, Chávez se volvió cada vez más antiamericano. Creía que Estados Unidos orquestó todo ese referéndum porque querían que se fuera. Hizo todo tipo de insultos contra los Estados Unidos y el presidente Bush. De papá lo fueron llevando. Fue un alcohólico. Ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. You are a donkey, Mr. Danger. Las relaciones se empeoraban con Estados Unidos y Chávez se aliaba cada vez más con China y Rusia, que pasaron a prestar cantidades enormes de dinero a Venezuela. Chávez siguió sometiendo a las instituciones del país. En 2004, llenó el Tribunal Supremo, añadiendo 12 nuevos magistrados a los que podía controlar. Luego, se lanzó contra los medios de comunicación, que habían estado en su contra desde que tomó el poder. Habían apoyado el intento de golpe de Estado en 2002 y la huelga general del 2003. Chávez alegó que había una conspiración mediática contra él y que no iba a tolerarlo. Introdujo una ley que sometía a la radio y la televisión, y cito, a la responsabilidad social, supuestamente para proteger a los niños de programas inapropiados. Esto permitió a Chávez imponer fuertes multas y retirar las licencias de emisión si los medios hacían algo que no le gustaba. Las empresas empezaron a autocensurarse. Los periodistas que criticaban al gobierno perdían su trabajo e incluso eran detenidos. Otra institución importante fue la autoridad electoral llamada CNE. Esta controlaba todo lo relacionado a las elecciones, cómo se celebraban, cuáles eran las normas y qué se consideraba una violación de las normas. También, crucialmente, controlaba el recuento de votos. Desde que tomó el poder, Chávez había llenado la autoridad electoral con sus partidarios. La oposición se indignó por ello, creyendo que Chávez tenía una ventaja injusta. Alegaron que los resultados de las elecciones no eran válidos y decidieron boicotear las elecciones del Congreso del año 2005. Por supuesto, esto significaba que el Congreso estaba ahora compuesto solo por partidarios de Chávez. En 2006, el propio Chávez se presentó a la reelección. Las encuestas decían que el 55% le apoyaría, así que parecía una victoria fácil. Su control de la autoridad electoral le permitió saltarse las normas electorales. Por ejemplo, utilizó dinero público para su propia campaña. Al final, las elecciones fueron un rotundo éxito. Chávez obtuvo el 63% de los votos, aplastando al oponente. Con un nuevo mandato sobre el pueblo venezolano, Chávez se hizo cada vez más izquierdista. Afirmaba que el capitalismo era la fuente de todo el mal. La pobreza, desigualdad y corrupción se debían al neoliberalismo. El único camino para que haya patria
es el socialismo. Chávez aumentó las expropiaciones, tomando posesión de todo tipo de empresas. Empresas de telecomunicaciones, eléctricas, lácteas, cementeras, siderúrgicas, estos son solo algunos de los diferentes tipos de empresas que fueron confiscadas por el gobierno. También tomó control total del Banco Central, que significa que controlaba la impresión del dinero. La inflación ya era un problema en Venezuela, no a niveles de hiperinflación, pero sí en torno al 20%. La respuesta de Chávez fue controlar el precio de los alimentos, lo que provocó escasez y estantes vacíos en los supermercados. A veces, solo un supermercado tenía un determinado producto, por lo que la gente tenía que hacer cola durante horas para entrar en él. Los alimentos, por supuesto, podían comprarse ambulantes, si es que estabas dispuesto a pagar más. Chávez llamó esto la maldición del capitalismo y declaró la guerra a los llamados acaparadores y especuladores. Se impusieron penas de 6 años de prisión a los infractores de las normas de precios. Los precios fijados eran tan bajos que muchas empresas eran obligadas a vender con pérdidas y muchas de ellas quebraban. Si vendían sobre el precio fijado por el gobierno, se enfrentaban a multas o a la expropiación del negocio. Chávez incluso amenazó con tomar control de la industria alimentaria si no hacían lo que decía. El que debo venir aquí a tomar la tierra y a dársela a los productores que de verdad quieran trabajar. La represión de los medios continuó a buen ritmo. Radio Caracas Televisión, un canal que llevaba 53 años en emisión, fue clausurado. Se emitió por última vez en mayo del 2007. Esta medida fue condenada por Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Costa Rica incluso lo llamó un golpe mortal a la democracia. Ahora solo había un canal de TV que se oponía a Chávez. A medida que los medios independientes cerraban, los medios gestionados por el gobierno aumentaron. Cuando Chávez tomó el poder, el gobierno solo poseía un canal de televisión. Para el 2007 tenía 6, todos ellos vertiendo propaganda pro Chávez. La delincuencia también empeoró considerablemente. Caracas se convirtió en la capital más violenta de Sudamérica. En los años desde la llegada de Chávez al poder, la tasa de asesinatos se triplicó y para 2007 era la segunda más alta del mundo. Esto en gran medida a una tasa de condenas muy baja, ya que solo el 3% de los asesinos fue condenado. Ahora, en su segundo mandato, Chávez se enfrentó al mismo problema que tenía antes, los límites de mandato en la Constitución. Volvió a presionar para cambiar la Constitución, esta vez para poder presentarse a las elecciones presidenciales indefinidamente. Esto solo 8 años después de haber cambiado la Constitución por primera vez. La nueva Constitución también haría que la expropiación de empresas sea mucho más fácil. El gobierno ni siquiera necesitaría un fallo judicial para confiscar granjas y fábricas de alimentos. El cambio constitucional se sometió a referéndum y parecía seguro que se aprobaría. Chávez había ganado todas las elecciones o referéndums desde que llegó al poder. Sin embargo, por primera y única vez en su carrera política, Chávez perdió. Sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente, simplemente decidió rehacer el referéndum. Sucedió a principios del 2009. Chávez estaba aún más dispuesto a corromper el proceso del referéndum. La televisión y la radio estatales se pasaron todo ese tiempo promocionando el cambio en la Constitución. Los edificios públicos estaban plagados de propaganda a favor de Chávez. Incluso en el metro de Caracas sonaban canciones por Chávez. Cualquier manifestación contra la nueva Constitución se dispersaba con gas lacrimógeno. Al final, Chávez ganó por segunda vez. Ahora podía presentarse a las elecciones tantas veces como quisiera. Poco a poco, Chávez se volvió más y más represivo. Empezó a intimidar a la oposición, que tuvo que ir a esconderse. Un exministro de defensa de Chávez fue detenido y acusado de corrupción. Había estado en el gabinete de Chávez, pero cambió de bando para unirse a la oposición, y eso hizo que lo detuvieran. Chávez incluso empezó a prohibir a la oposición en las elecciones. Se detuvo a más periodistas, más emisoras de radio fueran sacadas del aire. Incluso se hizo una ley para poder encarcelar a cualquiera por supuestamente dañar la salud mental. Con el tiempo, la política económica de Chávez comenzó a pasar factura. Las empresas nacionales de electricidad y agua se volvieron menos productivas, lo que provocó apagones y escasez de agua. Chávez aumentó las expropiaciones de empresas y de granjas. Muchas empresas fueron confiscadas al ser acusadas de vender por encima de los precios fijados. A menudo, estas empresas no podían operar con los precios fijados por el gobierno y quebraban. La expropiación de granjas estaba destruyendo la industria alimentaria de Venezuela. Según las propias cifras del gobierno, solo en 2010 confiscó 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Las granjas se volvieron improductivas muy rápidamente y, como es de imaginar, la producción de alimentos se desplomó.
Quiere decir que Venezuela tuvo que depender de importaciones, y en el 2010 el 70% de los alimentos de Venezuela eran importados. Sin embargo, incluso las importaciones tenían problemas. En un incidente, miles de contenedores de alimentos importados acabaron pudriéndose en los puertos. Esto debido a que el gobierno había arruinado su distribución. Finalmente, se admitió que 30.000 toneladas de comida se pudrieron en los puertos. El descontento frente a Chávez se hizo patente en las elecciones parlamentarias del año 2010. Por primera vez, más gente votó en contra que a favor. Aún así, su partido ganó la mayoría de escaños debido a la manipulación, pero envió un mensaje sobre el nivel de descontento que había en el país. Las nacionalizaciones continuaron. De nuevo, todo tipo de empresas fueron confiscadas: siderúrgicas, fabricantes de botella y constructoras de vivienda. Chávez daba razones dudosas para sus expropiaciones. Decía, por ejemplo, que estaba rompiendo monopolios o imponiendo normas laborales. Un ejemplo de esto fue el fabricante de vidrio estadounidense llamado Owens Illinois. Chávez dijo que la empresa explotaba a sus trabajadores y destruía bosques, así que le expropió. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens Illinois. Exprópiese. Una empresa de capitales norteamericanos que tiene aquí años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente allá en Trujillo. Vayan a ver los cerros que han destrozado. De todas las cosas que hizo Chávez, las expropiaciones fueron una de las más perjudiciales para la economía del país. A menudo las empresas simplemente colapsaban y expropiarlas era prácticamente lo mismo que cerrarlas. En teoría, la empresa seguiría funcionando bajo gestión gubernamental, pero en realidad las empresas antes productivas se volvían corruptas e ineficientes bajo control del gobierno. Un buen ejemplo fue la empresa siderúrgica llamada Sidor. Antes de ser nacionalizada, producía 4 millones de toneladas de acero al año. Unos años más tarde, produjo solo 2 millones de toneladas. Ese fue de los mejores casos. Muchas empresas simplemente dejaban de funcionar. Las granjas expropiadas también se volvían improductivas bajo el gobierno. Lo usual es que fueran abandonadas tras haber sido confiscadas. El control de precios también fue muy perjudicial. Las compañías terminaban perdiendo porque cobraban menos del costo de producción. Al no poder sostener las pérdidas, quebraban. Juntos, la expropiación y el control de precios destruyeron miles de empresas productivas. Perder estas compañías hizo que la economía en conjunto produzca menos. Por ello, la gente empobreció. Esto, más que otras cosas, es el origen de la ruina económica de Venezuela. Chávez tenía un carisma que nadie más podía igualar. Su campaña incluyó promesas habituales. Prometió hacer irreversible el socialismo en Venezuela, además de salvar al mundo del capitalismo. También utilizó métodos autoritarios, cerrando el último canal hostil que quedaba, Globovisión. Al final, estas medidas no fueron necesarias. Chávez ganó las elecciones 54-44. Otra gran victoria. Es importante destacar que Chávez llevaba ya 14 años en el poder. Incluso tras ese tiempo, seguía ganando elecciones. Las elecciones no fueron realmente justas, pero de haberlo sido, es probable que igual hubiera ganado. Chávez viviría solo 5 meses después de las elecciones. Chávez falleció el 5 de marzo del año 2013. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Un gran número de personas acudió a su funeral de estado. Para muchos era un héroe que se enfrentaba a la corrupta clase dirigente y se preocupaba por los pobres por primera vez. Chávez había gastado mucho dinero en los pobres, pero ni de lejos tanto como pudo hacerlo. Había tenido mucha suerte. El precio del petróleo se había triplicado desde que asumió el poder. En sus 14 años en el poder, Venezuela había ganado casi $1 billón en ingresos petroleros. Eso es $30.000 por cada hombre, mujer y niño en Venezuela, suficiente para darle a cada habitante más de $2.000 al año. Venezuela había obtenido casi el triple de ingresos del petróleo que en los 14 años anteriores de llegar Chávez al gobierno. En esencia, malgastó la mayoría del dinero y solo una fracción llegó a los pobres. Una gran cantidad de ese dinero fue simplemente robada. Es así como personas como la hija del mismo Hugo Chávez, María Chávez, ahora tienen una fortuna de al menos $4.000 millones, probablemente más. Y esto viene de la hija del hombre que dijo que ser rico era malvado e inhumano. No queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Pero se aplicará
el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación, con estos retrógrados, conservadores, salinistas. Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a 2 expedientes, pero ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Miren, esta es una empresa, préstamo. Este es el domicilio de la empresa, en Hipódromo, en la colonia, en Hipódromo Condesa, en la delegación, ahora alcaldía Cuauhtémoc, Nuevo León 254. Y lo digo con mucho respeto, Ciro, y López Dóriga, y Denise Merker, y Claudio X González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Lore de Mola, es que tienen una misión, el proteger intereses de grupos. Jorge de Ramos, por ejemplo, debe de ganar como 3 millones de pesos mensuales.